Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo? Si es así, ¿cómo? La encarnación del Hijo de Dios no significa que sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. La afirmación que tenemos que tener en claro es esta: Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Explícame eso. Sí, se comprendió. Y esa afirmación, la Iglesia gastó bastantes siglos para poder llegar a eso. Difícil, Dios y hombre. Se intentaron en el tiempo, sobre todo en los primeros siglos, posibles respuestas, muchas erróneas. La respuesta clara es que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, respuestas que, por su falta de comprensión de la mayor parte del misterio, entonces le llamamos herejías. En búsqueda de una respuesta clara, pues se llegó a una herejía. Les voy a contar rápidamente algunas. Docetismo, gnosticismo. ¿Qué negaba? Negaba la humanidad verdadera de Jesucristo. Es decir, sí, la encarnación, pero eso fue un cuerpo aparente. O sea, fue en apariencia, era más como un espíritu. Por eso entonces cuando estaban reunidos los apóstoles allá después de la muerte y estaban encerrados, atravesó las paredes, porque Jesús podía atravesar paredes. Entonces es una negación de la humanidad. Nosotros tenemos que recordar que así como vino Jesucristo, es decir, así como la divinidad asumió la humanidad, así mismo se fue y así mismo volverá. Es decir, hay una humanidad verdadera, hay una corporalidad verdadera, ¿sí? Pero también ahí está la divinidad. Y eso no podemos negarlo. Otra explicación: arrianismo, negación de la divinidad de Jesucristo. Es decir, Arrio, una gran persona de la Iglesia, planteó la posibilidad de que en Jesucristo, como Él fue engendrado, como que Él tiene principio, entonces su divinidad no es la misma divinidad del Padre, es como en menor proporción, y fue porque se le dio. Entonces vino una solución en el concilio de Nicea en el año 325. No, nosotros comprendemos el tema de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza. La misma naturaleza divina está en el Padre, pero también está en el Hijo, en Jesucristo. Se solucionó. Después hubo un problema porque también se pensaba lo mismo del Espíritu Santo. Entonces no, también de la misma naturaleza divina. Qué difícil comprender esto de la divinidad y de la humanidad juntas. Apolinarismo fue una negación parcial de la divinidad. ¿Por qué? Porque se dijo, sí, vino la divinidad, vino la segunda persona, vino el verbo, pero absorbió la humanidad. Entonces, Cristo tenía carne, absorbió parte de la humanidad. Cristo tenía una carne, una corporalidad, sí, había pues eso interno, ese principio constitutivo, pero esa inteligencia o esa racionalidad, no, esa ya era la divinidad. Es decir, o sea, como que no había una persona completa, sino que esa parte interna la cogió fue la divinidad. Otra respuesta. Solución que se dio: hay una plena humanidad, y recordemos la plena humanidad, es decir, hay un ser humano completo en cuanto a su carne, en cuanto a su corporalidad, en cuanto a su interioridad, que le llamamos alma. Todo eso lo asumió la divinidad. Eso se resolvió en el Concilio de Constantinopla, año 381. Otra posible respuesta errada de cómo se daba la divinidad y la humanidad. Nestorio, gran obispo, con el nestorianismo lo planteó. Él planteó este tema. Sí está la divinidad y sí está la humanidad. Claro que sí, pero ¿cómo están? Están como cohabitando, como cercanitas, como junticas,
Entonces, nosotros, y ahí se planteó un tema sobre la Virgen María, sobre el tema de la Teotocos. Entonces, María, la mamá, pues le dio el cuerpo y Dios pues se puso ahí. Entonces, María es madre de la humanidad. Entonces, por eso le llamó Cristotocos. Es más, le alcanzó a llamar hasta Jesutocos. Pero ella no es madre de la divinidad, sino es de la humanidad. Entonces, ella es Cristotocos. Y entonces, como que esa unidad era, no se daba. La solución, no, la divinidad es que asumió la humanidad. Entonces no se puede decir que María es madre solo de la persona, del ser humano, y no de la divinidad. Entonces ahí se declaró que ella es Theotokos. ¿Pero por qué? No porque ella sea de naturaleza divina, no, sino porque se reconoce que ella es madre de Dios en cuanto a la humanidad. Madre de Dios en cuanto a la humanidad. ¿Por qué? Porque en Jesucristo Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Hubo otros que plantearon la idea del monofisismo, de una sola fisis, es decir, una naturaleza. La naturaleza divina absorbió la naturaleza humana. Nosotros tenemos que recordar que cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de esencia, cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de lo que es, de lo estable, no de lo que cambia, de lo que es. Entonces, la naturaleza divina asumió la naturaleza humana, pues porque Dios es infinito y pues la naturaleza humana es finita. Solución: hay una persona con dos naturalezas, humana y divina. Están sin confusión, como decía Nestorio, sin modificación, como el monofisismo o como el apolinarismo, sin división, no es que tampoco están separadas, sin confusión, sin modificación, sin división, sin separación. Eso lo resolvieron en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Hubo otros tipos también, como el nestorianismo, en el que, bueno, pues si son dos naturalezas, pues son dos personas. No, es una sola persona, y por eso se le llamó eso la unión hipostática, una hipóstasis con dos naturalezas, una persona, dos naturalezas distintas. Esto es muy complejo de comprender. Pero la fe de la Iglesia se debatió en los primeros 5 o 6 siglos respecto a Cristo, respecto a la divinidad del Hijo de Dios. Otras ideas, monotelismo, no, entonces, sí, dos naturalezas, pero la voluntad era solamente una. ¿Cuál es la solución? Que la voluntad humana de Cristo seguía armoniosamente la voluntad divina, la voluntad humana de Cristo seguía armoniosamente su voluntad divina. La voluntad del Hijo encarnado está completamente orientada por la divinidad. Y después, ya como es el siglo VIII, una crisis que se llamó la crisis iconoclasta, y esa que nos decía una cosa muy, muy, muy interesante. Es que de Dios no se puede hacer imágenes porque de lo divino no se puede representar, nada divino se puede representar. Y la solución fue la siguiente, pues porque empezaron a dañar las imágenes, a destruirlas y a quitarlas. No se pueden hacer representaciones de imágenes de Dios. La solución fue la siguiente: si el Logos, si el Verbo, si la segunda persona de la Trinidad se encarnó, es decir, que se hizo visible. Y si se hizo visible, pues en tanto se puede remitir. Nosotros tenemos que entender que las imágenes para nosotros tienen un sentido de tipo pedagógico, y pues se les guarda un respeto porque me llevan, me evocan hacia lo que están representando. Entonces, cuando hay unas imágenes que representan a Jesús, pues claro, tenemos que entender que me representa a la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, y guardan cierto respeto, ¿sí? No se le rinde el culto como se le rinde el culto a Dios mismo, no, pero sí hay una especial veneración hacia las imágenes.